No, siéntese, déjeme estar tranquilo, hombre. Hombre, profesor, hombre, porque hoy es el 7 de agosto, profesor. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Bueno, vamos a entonces entrar aquí con las ciencias sociales, pero yo quería hablarle de literatura también, porque hemos hablado mucho de religión y de cosas. Pero sin embargo, vamos a hablarle de a ustedes prácticamente, escrito mío, hablarle de el 7 de agosto. Yo le mencioné un niño llamado Pascalio. No sé por qué hoy dicen que en Colombia cogen a los niños para ir a combate. El Pascalio solo tenía de 7 a 8 años y estuvo en la gran gesta del 7 de agosto. Me van a investigar eso, muchos no saben eso. Yo les voy a contar, pero me investigan primero en las próximas clases. Yo una vez le di clases sobre Pascalio. Hoy quiero hablar sobre un gran novelista y quiero hablar del padre Pascalio, el padre de Pascalio, pero sobre todo quiero hablar del padre Casafus y otros cuentos, pero sobre todo sobre el padre Casafus, una gran obra de Tomás Carrasquilla. Sencillamente porque a nosotros nos han metido tantas cosas y los grandes autores nos los dejan como si fueran secundarios o terciarios, pero los grandes críticos, los grandes analistas y los grandes conocedores de los libros nos dicen que don Tomás Carrasquilla es una de las obras más grandes y uno de los escritores más grandes que tiene Colombia. Fue el primer novelista. Y al ser el primer novelista, este hombre autor de Simón el Mago, San Antonito, El fulgor de un instante, El gran premio, creo que también La marquesa de Yolombó, Frutos de mi tierra, etcétera, etcétera, es el autor del padre Casafus. ¿Y qué tiene que ver eso con la cuestión de Colombia? Hombre, porque aquí siempre, y analizando la historia, cuando aparece la imprenta, para dejar a un lado el tipo que dice que el cuarto mandamiento no es honrar a padre y madre, sino el sexto día, y este escritor también lo reafirma que es el tercer día, porque sencillamente el sexto día, como dijimos la vez que Dios que descansó, que tal, y los punieron, entonces ya dañaron la cuestión. El sexto día aparece en el capítulo 2 del Génesis, ya cuando ya Dios termina la creación y eso. Entonces hay que tener cuidado. A mí me regalaron anoche en la charla pero ya ese error ahí de dogmatismo. Pero yo sobre todo quiero decirle, queridos estudiantes, para empezar esto, para poder tener idea de lo que es el periodismo, lo que es la televisión y eso, que ya eso es viejo. Por ejemplo, aquí en Barranquilla la primera emisora se le llevó a conocer como La Voz de Barranquilla, pero primero tenía otro nombre. Cuando nosotros estamos viendo esto que está aquí, para las personas que le gustan las fotos de Barranquilla y que a veces dice no aceptamos lo que mandaste sencillamente porque queremos pura foto, pero yo soy un profesor y yo descubrí que los grandes escritores como José María Vargas Vila, Tomás Carrasquilla se salieron de la universidad por ponerse a escribir. José María Vargas Vila solamente llegó al cuarto elemental o quinto y decía, ve libro mío, lucha tu vida. Entonces, no entiendo muchas cosas. Aquí está el famoso Hotel El Prado. Y aquí está la primera emisora dada en Barranquilla. Fue esa primera emisora, las conocida como HKD, ya en el Palacio Presidencial. Eduardo Santos también en Bogotá daba la primera emisión por una emisora, por unos aparatos traídos por alemanes, eso. Aquí en Barranquilla lo dirigió el ingeniero Elías Payá Buitrago, el 8 de diciembre de 1929, que después llegó a llamarse La Voz de Barranquilla. Barranquilla también fue pionero de la televisión regional, cuando dio el permiso para que emitiera Telecaribe en 1930, 1980 creo que fue. Por lo tanto,
el 15 de noviembre de 1927, hubieron, por ejemplo, los hombres Obregón y Argona, quienes, junto con el empresario Carl Parris, hicieron que naciera el primer hotel turístico de Colombia, que fue de tipo republicano colonial, y nace el Hotel El Prado hacia el 1982 y se ha declarado Patrimonio Nacional y Cultural, monumento histórico. Por lo tanto, en cuestiones de televisión y prensa, esta voz de Barranquilla tuvo que ver con Elías Payer Buitrago y se hace su primera emisión y se inaugura así. Yo le digo esto porque nosotros sabemos que la HKD apenas tenía 15 vatios de potencia y posteriormente se le llamaría La Voz de Barranquilla. Eso fue en 1986. La televisión regional, como le dije hace poco, el 10 de octubre de 1980, cuando se dieron las operaciones de Telecaribe, permiso para las cuestiones de Telecaribe. En Bogotá también el Palacio de Nariño, con el presidente Santos y tal, pero eso nos da una idea del dominio del conservadurismo, que dice que no hay dictadura democrática en Colombia y que la hay ahora, con un año de presidencia, un tipo o dos. Y hoy 7 de agosto podemos precisamente recordar. ¿Qué recordamos hoy? A ver, tostadito, que te dejaron entrar nuevamente después de tu poco plegaria. De hombre, profesor, que el 7 de agosto hubo la batalla esa que le llaman en el pantano de Vargas. Bueno, allá en el pantano de Vargas actuó Pascalio y me van a investigar eso. Un niño apenas 7, 8, 9 años y jugó un papel importante porque es el que lleva unas voces omisivas para lograr la gesta. Cuando se dice, coronel Rondón, salve usted la patria, ya casi Bolívar vencido o algo así un poco. Por lo tanto, me investigan eso. Yo les diré a esa clase, busquen en las libretas viejas. Yo quiero que ustedes entren al mundo de los libros, sencillamente para que no se dejen engañar y puedan analizar las cosas con su propio criterio y conciencia. De eso se trata la literofilosofía. Todo esto para poder hablarle del padre Casafus. Y por eso el título es El Padre Casafus y el 7 de agosto. Es importante para cuando nosotros lleguemos a hablar de gritos de independencia que han pasado una cantidad de cosas. Y para pasar a esa cantidad de cosas tenemos que tener en cuenta de lo que es una república y una cuestión que ya es en época en que Santander se enfrenta a una cantidad de cosas, guerras civiles ya aquí. Pero que aquí juega un papel importante el poderío de la cultura que tuvieron los jesuitas en la pequeña ciudad provincial, le llamamos aquí, conocida como Hispanoamérica. Es sencillamente porque es debido a esta creación de la imprenta en que hace que se logre el colegio y el convento jesuita, que no solo fue el mayor centro de las luces del pensamiento de grandes filósofos, sino también la banca y el oculto foro donde se sientan y se debaten asuntos de política local. Y acaso ese arraigo en el medio americano, en ese medio americano nuestro, explica por qué los intereses de la compañía antes de su expulsión comienzan a fundirse con los de la burguesía regionales, la que conocemos hoy en día, comienza ya de los años, por eso le voy a hablar desde cuando viene el conservadurismo y todos los tiempos que tuvo de gobierno y no era dictadura, de las regionales, cuyo ascenso económico se vio muchas veces entrabado por el régimen monopolista español, ese monopolio que hoy lo tenemos también aquí. Dicen grandes hombres como Mariano Picón Sala, grandes historiadores. Así nació lo que conocimos como el periodismo virreinal,
en aquellas épocas, que ahora nos lo han traído un poco Wiki, Semana, determinadas cuestiones, los canos también que tienen que ver con El Espectador, y todas esas cuestiones. Pero que gracias a la llegada de la imprenta a la capital del virreinato de la Nueva Granada, ojo que estamos en socialista, por eso vamos a ver Padre Casufo, que tiene que ver con algunas cosas aquí. La vida periodística se inició en firme realmente con la imprenta, que tuvo en sus impresiones un carácter ilustrado como el papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, allá por los años 1791 a 1797. En él se publicaron por primera vez textos científicos, filosóficos y literarios de gran trascendencia, y por eso la imprenta del virreinato de la Nueva Granada, allá en 1778, era totalmente españolizante y colonialista. Y aquí entran los jesuitas. Por lo tanto, tendríamos que retroceder, que la batalla del Pantano de Vargas, después del grito de independencia y en las cuestiones del virreinato de la Nueva Granada, nos hacen que nosotros realmente caminemos por nuestra historia. Y en ese caminar de nuestra historia encontramos los antecedentes, ojo, no solamente que el florero de Llorente, que tal, sino que hay antecedentes. Y esos antecedentes tienen una importancia, porque trata de las reformas borbónicas en el virreinato de la Nueva Granada, la administración pública, del impacto de estas ilustraciones y las famosas expediciones botánicas. Nace la independencia. Hay juntas, tertulias y múltiples manifestaciones de independencia. La rebelión de los comuneros, todos estos son antecedentes, la traducción de los derechos del hombre y el memorial de agravios. Por lo tanto, del grito de independencia, del cual es una cuestión como casi cómica que nos dicen, pero que no se trata de eso, ya venían las causas subterráneamente, ya venía formándose una inconformidad, donde el famoso florero de Llorente es una payasada, de que préstame un florero y préstame la ollita para hacer café, no te la presto y ya por eso va a haber una revuelta, una independencia, espada, muerte, etcétera, esa es pura carreta. Ya esa vaina venía por otras cosas. El régimen del terror, por ejemplo, que pasa por la llamada, se pasa también aquí en nuestra historia por la llamada patria boba, y las luchas internas. Hay una campaña libertadora y la conformación de lo que se conoció como la República. Así podemos entender a nuestra gran Colombia. Cuando vemos el centralismo, ojo, siempre han visto esta lucha de que se domina desde Bogotá y las regiones periféricas se conocen como federales. Y Estados Unidos logró eso también, que sus causas de Estados Unidos y su independencia y de Francia influyeron mucho en la nuestra. Por eso se habla de causas externas que nos ayudaron a estas cuestiones. Ya nace la idea de un federalismo. ¿Por qué tenemos que ser gobernados de Bogotá? ¿Por qué nuestros mares tienen que ser gobernados por cachacos del interior que no tienen mares? ¿Por qué se oculta el poder y el gran nombre de Prudencio Padilla, que es el creador de la base naval, y todas las bases navales tienen su nombre para que entonces dominen gente que no tiene sino charquitos en el interior, en la meseta bogotana? Y ahí nace el federalismo y el centralismo que se está luchando todavía. Nace la dictadura de Bolívar. Bolívar fue un dictador. Nace la dictadura de Bolívar, nace la separación de Venezuela. Todo esto para entender hoy este 7 de agosto y entender nuestra historia. Porque la gente habla mucho sin tener conciencia de la historia y algunos se refugian bajo el manto de que nosotros no tenemos nada que ver con eso. La República de la Nueva Granada hace que Santander enfrente un estado en crisis, ya con guerras internas.
y dilemas económicos. Se toman los partidos políticos y nace una cuestión que todavía estamos pagando por las casas, por los terrenos, tanto por tanto, 25 por 10, 5 por 8, en tu tierra, que se llama Agustín Codazzi, que tiene que ver con los famosos catastros. Por lo tanto, no sé a quién Dios le dijo: este pedazo de tierra es tuyo y el otro no es tuyo, y las montañas son de fulanito y de sutanito. Eso es allá en la cultura de los hebreos, que le digo a Abraham: todo lo que vea es tuyo. Los gobiernos conservadores, miren ya desde cuándo empieza ya el conservadurismo a dominar. Después de las artes y ciencias en el siglo XIX, donde la influencia de los procesos políticos en las artes y la ciencia del siglo XIX, la prensa, porque ya hay el romanticismo, el costumbrismo, y en esta cuestión de costumbrismo es donde vamos a estudiar al Tomás Carrasquilla, quien nació en Antioquia. Sus padres los mandan a estudiar a Medellín, él se sale de la universidad y ve que lo de él es de escribir. Lo mismo hizo Márquez, y lo mismo el hombre que apenas tiene cuarto elemental, uno de los más grandes escritores de Colombia, llamado José María Vargas Vila, el que hace La caída de Bizancio, de los Césares, Auro las Violetas, La ubre de la loba, más de 125 libros. García Márquez nada más llega a 50, 49, 44. Pero sin embargo, este hombre de cuarto elemental, eso es lo que me hace a mí que, bueno, si uno para escribir no necesita sino quinto elemental, lo que tiene es que leer bastante. Y por eso un muchacho se me acerca y dice: no, lo que pasa es que yo en mi celular tengo más de 500.000 libros. Ah, pero ¿cuántos te has leído? Tienes que leer, que estudiar, tan siquiera 10 libros, lo metes en el cerebro y eso, como una licuadora, te da un gran bagaje cultural y puedes entender muchas cosas. Pero allá te lo va a leer una persona, pero tú no haces nada. Todo se llama facilismo. Por lo tanto, esa es la diferencia. Por lo tanto, en el año de 1994 al 10 ya hay conservadores en el poder. Es el momento en que el fortalecimiento del Estado coincide con la reorganización territorial y el impulso a los medios de transporte. El gobierno del general Rafael Reyes y su posterior dictadura, también buenos dictadores. No sé cómo dicen que un hombre que apenas, sencillamente porque es comunista, es socialista, es de izquierda, es no sé qué, apenas con un año ya es dictador, no da, estamos desconociendo nuestra historia. En el año de 1910 a 1914, que empieza la Primera Guerra Mundial, con la batalla ya por un matrimonio de un archiduque y no sé qué, hay ya gobierno conservador en Colombia. Es cuando la Asamblea Nacional Constituyente reforma la Constitución al tiempo que se recupera la economía cafetera y se integran los territorios fronterizos por medio de tratados. Ojo, los gobiernos conservadores de 1914 al 18 hacen protestas políticas, se tornan estas protestas frecuentes y surgen los problemas en el sector agrario. Quintín Gámez, un revolucionario, lidera la causa indígena y Colombia se convierte en proveedor petrolero. Un petróleo que también lo sacaron de aquí. Quiero dejar hasta ahí para no desviarme del tema en cuanto al padre Casufo, quien realmente la causa de todo atrabilice, se puede decir, esa maldita atrabilice que tenía el padre Casufo, que lo sacaba de quicio y se emergía y se sumergía y se ennegrecía el ánimo, ese ánimo que lo arrastraba a la paradoja imprudente y al espíritu de oposición, a tener bien repartidos y equilibrados los humores, e igual el genio. Hubiera sido el tal padre uno más
del 2% por lo menos de nuestra clerecía podría haber pasado en sus buenos tiempos por un sabio, hubieran dicho, no solo en lo eclesiástico, sino también, y acaso más, en lo médico y leguleyo, era médico y abogado, sino también, acaso más, en lo médico y leguleyo, sin ser precisamente el gran efecto en el púlpito con su voz sonora, su lenguaje figurado y pomposo, la frecuente cita del apóstol que él citaba, ya que no tanto con la claridad y exposición, porque lo fueron cogiendo los años, para nada ni en nada dio gusto. Su cuerpo ya arrojamado y flacuchento, su caridad en lo que toca a socorrer rayaba en vicio, toda vez lo fomentaba dando limosna a cuantos podía, y así se inicia el primer capítulo del Padre Casufo de don Tomás Carrasquilla. Pero ¿quién era Tomás Carrasquilla, profesor? Bueno, Tomás Carrasquilla fue un escritor que se dio cuenta que para escribir solo tenía que leer y leer mucho, y se salió de la universidad donde lo mandaron sus padres a estudiar ingeniería, y hace que este hombre nacido allá en Antioquia vaya a Medellín y luego regrese nuevamente a su pueblo llamado Santo Domingo. Él realmente, el padre Casufo, que en la obra del Tomás Carrasquilla es el primer cuento, pero que da a entender que Tomás Carrasquilla no era solo un cuentista, sino un gran novelista, y que fue su prosa de las más del pueblo, de las más castas. En boca de sus personajes, don Tomás Carrasquilla ponía el habla viva, regional, pintoresca y expresiva, un ingenio irónico por naturaleza de ciertos toques característicos de su tierra natal de Antioquia, que resaltan sin sacarlos todos de la realidad con la vida real, cuál y cómo, sin él pretenderlo, lleva la sonrisa a los labios del lector, que no puede menos de notar los efectos cómicos a veces en muchas de sus obras y bufonescas de tipo donosamente risibles. En cuanto a descripciones, sabemos que eran sobrias y valientes. Se asemejaba mucho don Tomás Carrasquilla a un gran escritor llamado Pereda, y no menos en los esbozos y semblanzas de los personajes. Porque don Tomás Carrasquilla, sin duda, es el primer novelista regional de América, el más vivo pintor de costumbre y el escritor más castizo y allegado al habla popular, no solo de su tierra antioqueña, sino, y por lo menos, de cualquier región americana. Este es el lenguaje de Tomás Carrasquilla. Toda alabanza es menguada. Estoy por decir que es el más castizo y popular de los escritores castellanos del siglo XIX. Y así podemos empezar el estudio de Tomás Carrasquilla con una de sus obras llamada El Padre Casufus, para celebrar, uniéndolo hoy con el 7 de agosto, que ya sabemos que un niño, para los que dicen que los niños no van a la guerra, que no sé qué, que tal, que la FARC, que se lleva niños de 18, de 17. Un niño de solo 8 o 9 años estuvo en la batalla de Boyacá y jugó un papel importante al llevar una misiva o un mensaje a los combatientes, cuando el grito de Coronel Rondón, salve usted la patria. Nos vemos en la próxima. Hombre, y manden al 301, 327, 3234, hombre. Aminique algo, porque ya saben que estoy a punto de jubilarme.